una maravilla poder acercarnos a la lógica del reino de los cielos. La lógica del reino de los cielos es distinta, es diferente, es totalmente diferente a la lógica que nosotros como humanos, como terrenos, como parte de la tierra a veces expresamos. Y hoy el Evangelio y las lecturas quieren ponernos en aviso de que hay dos cosas, dos lógicas del reino de Dios que deberíamos de asumir desde ya para nuestro crecimiento espiritual. La primera en la lógica del reino de Dios es el concepto de pequeño. Ustedes oyeron la primera lectura hablando de un brote de un árbol que lo cortaron y que va a ser puesto en la montaña y que se va a hacer un cedro altísimo. Y si todavía no nos quedó un poquillo más claro, nos escuchamos al Evangelio como habla de la semilla de mostaza, que es pequeñita y que luego se vuelve un gran arbusto. Entonces lo primero que tendríamos que acercarnos es al concepto de pequeño, de acuerdo al Evangelio. ¿Ustedes consideran que yo soy grande o pequeño? Mido 1,91 m. ¿Grande o pequeño? ¿Ustedes consideran que yo soy grande o pequeño con respecto al templo parroquial? Pequeño. Bueno, decídanse, ¿soy grande o soy pequeño? ¿El templo parroquial es grande o pequeño con respecto al tamaño de la catedral metropolitana? Pequeña, sí, pero antes era grande. Bueno, entonces miren que lo que aprendemos ya aquí en la tierra es que el concepto grande o pequeño siempre es en referencia a algo. Siempre es en referencia a algo. Si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia Española, lo busqué ayer, vienen 6 definiciones. Y la primera dice que pequeño es algo de poco tamaño o de un tamaño inferior con respecto a los de su especie. Mire que siempre es en comparación. Entonces, si pequeño es algo con respecto a una comparación, lo que nos dice la palabra de Dios de hoy es que en el reino de los cielos, lo que hay que determinar para decir si algo es grande o pequeño es ponerlo en referencia a Dios. Dios decide si algo es grande o es pequeño. Pongo un ejemplo. Está en la Biblia, pero no está así. Dice que llegó alguien, fariseos o judíos, al templo a dar la ofrenda, y sacó 1,5 millones de ofrenda. 1,5 millones de ofrenda, ¿eso es grande o pequeña? Por favor, yo quisiera una ofrenda de 1,5 millones en una misa, ¿verdad? Bueno, habría que ver porque puede ser lavado de dineros, pero bueno, ¿verdad? 1,5 millones, ¿es grande o pequeño? Grande. Pero Jesús vio que una viuda echó 2 moneditas y dijo, esta echó más. Entonces, según el criterio de Dios, 1,5 millones era mucho o poco. Ve qué interesante. Nunca vamos a ser felices aquí en la tierra si andamos determinando si algo es grande o pequeño según nuestro criterio, sino más bien aventurarnos a hacer aquello que nos toque con referencia a lo que Dios nos diga. Y por eso hoy la palabra de Dios dice, ¿usted quiere trabajar para el reino de los cielos? ¿Usted quiere trabajar para el reino de Dios? Entonces trabaje en lo pequeño. Aunque usted lo considere pequeño, eso es referencia a Dios y Dios decidirá si eso es grande o mucho. Un vaso de agua, grande, poco o mucho. ¿Hay poco? Pero en el reino de los cielos dice, ni siquiera un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Pongo un ejemplo. Era una fábrica, una empresa de cosas refrigeradas, esto es de la vida real. Y se estaban robando cosas, entonces el administrador decidió poner un sistema de seguridad en las puertas de los cuartos de frío, de manera que a la hora que cerraba la empresa, se cerraba automáticamente y la única forma de abrir eso eran los guardas de seguridad. Entonces resulta que un día ya era la hora de salir y a uno de los empleados se le quedó algo dentro de estos cuartos y entró con la mala suerte que no calculó y se cerró la puerta. Ya no había empleados allí,
Él, aunque empezó a gritar, nadie lo oía porque la gente que estaba eran los guardas de la casetilla de la entrada. De ahí no tenía el teléfono celular. En su interior se dispuso a morir congelado. Como a los 20 minutos, Fernando se llamaba, como a los 20 minutos empieza a oír: Fernando, Fernando. Y él pensó que estaba ya muriendo y alucinando un poquito y puso atención. Y entonces empezó a gritar: aquí estoy, aquí estoy. Y claro, como era el guarda, entonces sí tenía el asunto, las claves, lo que fuese. Y abrió. Bueno, para acortar la historia, luego le decía a Fernando al guarda: ¿usted cómo supo que yo estaba aquí? Dice: no, yo no sabía. Pero ¿cómo me andaba buscando? Yo oí que usted me estaba buscando. Le dice: le cuento. Usted siempre, todos los días que sale del trabajo, pasa por la casetilla y me dice: hasta mañana, nos vemos. Y hoy, yo no lo vi pasar y dije: qué raro, algo le pasó a Fernando. Y entonces me fui a buscar y me lo encontré. Imagínense esto: uno sale del trabajo que quiere ir, pasa por la casetilla y le hace al guarda: bueno, hasta mañana. ¿Eso es mucho o poco? Eso le salvó. Ay, uno dice: es que, esto que yo puedo hacer es muy poquito. Deje que Dios determine si eso es mucho o poco. Es que yo lo único que puedo es que muy poquito. ¿Usted con qué está comparando mucho o poco? Está comparando con lo que da Santa Teresita al Niño Jesús. Entonces, deje que Dios sea el que defina si eso es mucho o poco. Dios sabrá hacer. Que esa es la segunda cosa de la lógica del reino del día de hoy. Dice que la semilla, el sembrador la siembra, y cuando él se está acostado, está durmiendo, la semilla va creciendo, y esta frase es: hay que meterse en el corazón, sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Y esto es maravilloso porque usted y yo creemos que Dios actúa únicamente cuando nosotros estamos viendo que Dios actúa. Y sobre todo que Dios actúa cuando está actuando de acuerdo a lo que nosotros nos gustaría que Dios actuara. Y si Dios no actúa como nosotros esperamos que Dios actúe, entonces uno dice: Dios, pero no estás en mi vida. Hoy la palabra dice: sí estoy, pero vos no sabes cómo. Pongo un ejemplo, muy difícil en el seminario. No tenía dinero, esto ya lo he contado aquí en la parroquia, y era viernes, había que coger bus del seminario a la parroquia pastoral y luego de regreso. Yo no tenía. Yo no sé si ya le había pedido dinero a los otros compañeros o me daba vergüenza por orgullo, lo que fuese. La cosa es que yo me estaba lavando los dientes para salir y yo: Señor, no tengo yo con qué irme. ¿Será que me tocará caminar del seminario a Barbacoas de Puriscal? Bueno, salgo yo de lavar los dientes y veo que ahí debajo de la puerta habían metido un sobrecito. Entonces yo me agacho a ver qué. 5,000 pesos. 5,000 pesos me alcanzaba para pagar el boleto al seminario de la parroquia al seminario, y me sobraba para una chuleta con gordito y todo, ¿verdad? Sí. Y usted dirá: padre, sí, usted lo que se está refiriendo es cómo habrá sabido esa persona que yo necesitaba. No. Cuando yo estoy diciendo que Dios actúa sin que nosotros sepamos cómo, este ejemplo no sirve, porque este ejemplo sirve de manera que misteriosamente Dios le avisó a alguien, pero yo siempre vi el actuar de Dios. ¿Acaso no? 5,000 pesos no son el actuar de Dios. Cuando yo digo que sin que uno sepa cómo, es cuando uno no ve nada. Es decir, que si fuera el caso, que yo dijera: uy, mi alma, no tengo plata, y salgo y no hay sobre, y tengo que irme caminando. Y dice: pero mi padre, entonces ¿dónde actuó Dios? Eso es lo que estoy diciendo, que Dios actúa sin que yo sepa cómo. Tal vez si hubiese sido así el escenario, dice:
bueno, Dios no actuó dándome esos 5,000 pesos, pero me va a ahorrar 1,500 calorías de lo que voy a bajar en esa troleada que me voy a pegar de aquí a Zapuriscal. Y Dios está actuando allí sin que yo sepa cómo. Estoy en el San Juan de Dios siendo seminarista. Paso a un salón y hay una señora y me dice, padrecito. Le digo, yo no soy padre, andaba con el traje de padre, padrecito, no soy padre. Dice, mire, yo quería pedir a ver si mañana usted podría venir a hacer un ratito de oración, a orar conmigo, a hablar conmigo, porque me van a operar dentro de 2 días. Y le cuento, tengo apenas un 10% de probabilidad de salir viva de esa operación. Y entonces yo quisiera que usted rezara conmigo. Mire, esa noche yo no dormí. Yo me fui para la casa y hay una encíclica sobre el dolor, se llama Salvifici Doloris, y yo me agarré esa encíclica y me aprendí a los numerales de Juan Pablo II, y el dolor y el sufrimiento y la muerte y la esperanza, frases de padres de la iglesia, ¿verdad? Y yo fui preparado, sí. Ya voy donde la señora y empiezo, bueno, recemos, pero yo quiero decirle que la encíclica dice tal cosa, que la palabra de Dios dice esto, que el Padre Pío dice tal cosa, ¿verdad? Y hicimos una oración. Bueno, terminó el asunto, muy conmovido, le di un abrazo, a mí se me salió una lagrimita porque aunque no la conocía, pues un escenario así muy complicado, y me fui. No volví al hospital como en 22 días porque había algo en el seminario, y cuando regresé me topo la gran alegría de que la señora estaba ahí. Estaba delicadita, pero estaba ahí. Y entonces yo la fui a ver. Me dice, vea, padrecito, lo que Dios me ha hecho, aquí estoy yo. Dice, y yo quiero agradecerle a usted. Claro, yo empecé así, ¿verdad? Claro. Dice, yo quiero agradecerle por lo que usted hizo por mí. Yo, por ejemplo, claro, si me aprendí Salvifici Doloris, ¿cómo no, verdad? Y yo quiero agradecerle porque viera qué bien me hizo. Yo, claro, los padres de la iglesia, Padre Pío, que les receté. Y me dice, yo quiero agradecerle, ¿sabe? Por el abrazo que me dio. Pues mi alma, yo me había aprendido. Si hubiera sabido, le pongo posición de oso y la abrazo nada más, ¿verdad? Listo. Pero Dios actúa sin que uno sepa cómo. Incluso actúa hasta ni siquiera que uno no sabe dónde. Yo pensé que iba a actuar en toda la encíclica que le iba a decir, pues Dios actuó en un gesto que fue un abrazo. Es muy difícil porque cuando si no se decide a vivir en el reino de Dios con los criterios, aquí en la tierra con los criterios del reino de Dios, nos fregamos porque nos sufrimos, pasamos diciendo, Dios, ¿dónde está? Y Dios diciendo, aquí estoy, solo que estoy actuando, pero vos no te das cuenta. Dios, pero es que esto que tengo es muy poquito. ¿Quién lo dice? ¿Con respecto a qué? Déjame que yo sea el criterio de si eso es mucho o poco, déjamelo a mí, dice Dios. Yo quisiera que pudiéramos en esta celebración terminar, que usted le pueda decir ahí, Señor, es un acto de fe. Señor, tú estás actuando en este momento de mi vida sin que yo sepa cómo. Estás actuando en mi enfermedad o en esta enfermedad, estás actuando en esta muerte, estás actuando en este momento de soledad sin que yo sepa cómo. No quisiera, Señor, que el criterio de tu actuar sea mi parecer, porque no son los resultados que yo quiera, que yo diga que tú no estás. Hoy confieso que tú estás en mi vida actuando sin que yo sepa cómo. En medio de este pecado que estoy viviendo, sin que yo sepa cómo. En esta soledad que estoy viviendo, sin que yo sepa cómo. Porque tu poder es más grande que mi criterio, Señor. Y ojalá pudiéramos entonces nosotros volver nuestra mirada y poner atención y esfuerzo en las cosas pequeñas, que eso Dios lo hace grande. El amor nos hace poner atención en las cosas pequeñas, ¿verdad? Al inicio el novio y la novia que están allí enamorándose, el novio la va a ver y se peina, se baña, se perfuma, se pone guapo, ella se alista, se peina, se maquilla. Pero pasan 50 años, si se bañó, pues fue una ganancia, ¿verdad? Le fue bien, ¿verdad? Imagínense,
Salir del trabajo y decir, bueno, hasta mañana, nos vemos. Eso le salvó la vida. Pidámosle al Señor esas dos cosas, que nuestro criterio de grande o pequeño no sea el nuestro. A veces lo que para nosotros es grande, para Dios es pequeño. Y a veces para lo que para nosotros es pequeño, para Dios es grande. De hecho, eso sucede. La Eucaristía puede ser lo más pequeño aquí en la tierra, pero efectivamente lo más grande del cielo aquí en la tierra, la presencia del Señor. Bueno, pidámosle al Señor esa gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No.